Hola a todos y bienvenidos al plató de Economies and Juris, aquí con el proyecto Casos Reales. Hoy os traemos otro nuevo caso real con un abogado especialista. En este caso tenemos a Alejandro Falcón, bienvenido. Muchas gracias. Alejandro Falcón, el socio director de Falcón Abogados, especialista en Derecho Concursal y Administrador Concursal. Eso es. Vamos a hablar hoy de un incidente concursal por daños contra un administrador de la sociedad. Eso es. Un caso, la verdad, que es súper interesante, porque sobre todo se sale un poco de los parámetros normales de lo que es un concurso, ¿no? Totalmente. Si te parece, vamos a empezar por el principio. Ayúdanos a situar el caso. ¿Qué es lo que sucede en este caso? ¿Cómo te llega a ti el cliente? ¿Con qué problema? Pues nada, muchas gracias, José María, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, el asunto nos llega como consecuencia de una acción que había interpuesto, en este caso, la Administración concursal, y de ahí la novedad, contra un administrador social a través de un incidente concursal, que es la vía que está prevista cuando hay un concurso de acreedores abierto, por una acción de responsabilidad por daño. Y sale de lo normal porque no suele haber incidentes de este tipo. Normalmente cuando se analiza si el administrador concursal ha hecho las cosas bien o mal, en términos generales, suele ser la pieza de calificación, no a través de un incidente concursal en donde se va a analizar si un acto concreto ha causado un daño o no a la sociedad. Además que, bueno, por lo que veremos un poco más adelante luego con temas de prescripción, etcétera, lo que sí que es cierto es que pasa mucho tiempo, ¿verdad? Muchísimo. Entre uno y otro. Quería preguntarte también en cuanto al administrador concursal, ¿cómo es la facultad que tiene como de iniciar este procedimiento? Que nos cuentes un poco cómo se inicia este incidente concursal, cómo es esa demanda o esa reclamación, etc. Sí, perfecto, sí. Y además que por eso la razón cuando me tuvisteis a bien, y muchas gracias por invitarme, ¿no?, a tener un caso pues, para comentar, quería algo que saliera de lo normal. No es normal que un administrador concursal inste este tipo de acciones, como dije anteriormente, para determinar si ha habido un daño concreto sobre una acción que haya realizado el administrador de la compañía. En el caso concreto que tenemos, bueno, llegó un caso de un cliente, que en este caso persona física, administrador de la compañía, el cual había sido demandado de manera personal por las actuaciones que había realizado en tanto en cuanto él había sido administrador de la compañía, y en concreto nos situamos según el administrador concursal, se había ocasionado un daño por unos actos que había realizado este administrador social, en concreto una venta, en el periodo que hay entre que se solicita el concurso de acreedores y se declara, que es, y aprovecho ahora para comentarlo, es un momento bastante delicado, porque es un momento entre que no es culpa del administrador, no es culpa del administrador concursal, pero desgraciadamente entre que se solicita un concurso, es decir, cuando la empresa decide ir a concurso porque es insolvente, hasta que el juzgado presenta la solicitud de concurso de acreedores, hasta que el juzgado decide acordar el concurso de acreedores y abrir el procedimiento, a veces puede transcurrir un tiempo de que puede ir de 3, 6, 12 meses, ahora menos, y entonces en esa situación se generan situaciones un poco delicadas. Justo también de esto te quería preguntar. Normalmente ese periodo de tiempo que dices, que es el momento en el que tiembla un poco todo, es delicado, me gustaría saber tu opinión y qué consejo le darías a los administradores sociales para que no cometan estos errores. Sobre todo porque, bueno, enlazamos también un poco con lo que comentabas del caso, en cuanto a esos deberes de diligencia y lealtad que exige la ley a los administradores sociales y sobre los cuales se fundamentan en concreto este incidente. Es que estamos hablando de un periodo en donde hay un vacío total. Es decir, el administrador que ya ha decidido voluntariamente de la compañía, ante la situación de insolvencia, ir a concurso de acreedores, va a un despacho de abogados, como fue nosotros no llevamos al concurso de acreedores, lo llevó otro abogado, otro compañero, pero decidió ir al concurso de acreedores por la situación de insolvencia y conforme a la responsabilidad que tiene como administrador. Cuando no es administrador y determina que su empresa no es viable y no puede pagar las deudas, la única cauce que tiene legal para terminar esa situación es yendo a ese concurso de acreedores. Efectivamente, ahí hay una situación ¿qué consejos puedo dar? Pues donde se genera, desde el punto de vista legal, es lo más peligroso que hay, porque tienes que tener en cuenta, José María, que ese momento es donde, imagínate, decides cerrar la empresa, pero hasta que se declara el concurso a lo mejor pueden pasar 6 meses. Tienes a los acreedores, los proveedores que no han cobrado, la plantilla que no ha cobrado. Tienes a ese que te ha dado un préstamo, incluso personal, diciendo, dame de lo mío, dame. Entonces es una situación donde se genera una especie de tormenta en donde ni siquiera tienes el amparo judicial para decir, ya tengo concurso de acreedores. Y claro, hay que entender también desde el punto de vista no solamente económico y legal, sino personal, la situación que se genera para ese empresario de decir, ¿qué digo yo? Todavía no tengo el concurso declarado, estoy en un vacío para poder aguantar. Entonces el consejo es, que lo puedo transmitir conforme a mi experiencia, es
dentro de esa situación, estar acompañado de alguien que sepa sobre concurso, aunque no esté declarado el concurso, ya tienes que regirte, aunque no esté oficialmente declarado, por las leyes concursales, y lo que tengas que hacer siempre mirando a la ley concursal. Cualquier acto, más que la ley de sociedades de capitales casi. Sí, porque bueno, lo que sucede en concreto en este caso, como hemos estado hablando, que esta persona en este periodo comete una serie de ventas que luego le perjudican. Eso es. Efectivamente. Eso es. Aquí lo que pasó es que vendió la empresa era una empresa de transporte, su activo fundamental, aparte de lo que facturaba, lo que es activo material como tal, eran los camiones, y en esa situación, en esos meses previos al concurso, decidió vender lo que eran parte de su inventario, que eran básicamente camiones. ¿Podrías comentarnos ahora ya, más o menos con el caso y como hemos hablado un poco de esa diligencia, en qué se fundamentaba el incidente? Pues sí, efectivamente, ahí lo que se fundamentaba, entendía el administrador concursal que esas ventas de esos camiones que había realizado el administrador social, pues habían producido un daño a la sociedad. Primer error, a la sociedad no, habrían en todo caso ocasionado un daño a la masa activa del concurso, a quien estaba perjudicando a los acreedores, no estaba perjudicando a la sociedad, porque le estaba privando, si acaso, de su derecho de cobro, ¿no? Y la fundamentación del administrador concursal entendía que esa venta, pues eso, había producido ese daño y podían haber perjudicado a la empresa. Creo que estaba mal encauzado y, de hecho, eso se puso de manifiesto posteriormente a la contestación a la demanda. Lo que sí podría haberse entendido en esa situación es que si el empresario, en ese caso, decidió vender previo al concurso los bienes para poder atender determinados pagos que le estaban venciendo, por ejemplo, trabajadores, lo que hablamos antes, esa presión que tiene, afortunadamente en este caso lo que atendió con lo que obtuvo de esa venta fue precisamente lo más inmediato, que afortunadamente coincide con lo que te establece la ley concursal dentro de la prelación de pagos. Cuando uno va a insolvencia, te establece la ley concursal a quién tengo que pagar primero, segundo y tercero. Y eso es lo que ocurrió, afortunadamente, que pudimos demostrar, ¿no? Bueno, háblanos de cómo se demostró, es decir, un poco cómo se hizo esa defensa y en qué se fundamentó. Pues en este caso, lo primero, y ya entrando desde el punto de vista de dar alguna directriz, lo primero que tenemos que hacer como abogado es analizar más bien aspectos de tipo formal, es decir, si hay algún tipo de excepción. Lo primero que nos llamó la atención es que era un concurso del año 2014 y la acción de responsabilidad por daños me la plantea en el 2021. Claro, hayan transcurrido mucho más de los años previstos en la Ley de Sociedades Capitales para ejercer una acción de responsabilidad por daño. ¿Que podía haberse prescrito o no? Es verdad que en el ITER habían planteado una querella por posible insolvencia punible, cosa que tampoco era como tal, pero podía haber interrumpido. Pero incluso con esa querella que interpuso de por medio no sabía, el cómputo daba más, ¿no? Y entonces lo primero que hay que analizar es eso, nos extrañó, dice, presenta una demanda contra este señor por una venta después de más de 7 años. La ley de sociedades de capitales, aunque eso es importante matizar, la ley concursal establece que el único que puede ejercer, una vez declarado el concurso, una acción de responsabilidad por daños contra el administrador o acción de responsabilidad social contra el administrador social de la compañía es el administrador concursal, no puede ser ni un socio ni un acreedor. Una vez que se declara el concurso, es el administrador concursal. ¿Qué pasó? Claro, el administrador concursal tiene una serie de obligaciones. La primera obligación que tiene cuando se declara el concurso es ver qué ha pasado y emite un informe. Y en ese informe del año 2014, provisional, para ver cuál es el estado de la situación de la compañía, ya dijo el administrador social que había parte del activo que se había vendido. Ya era conocedor del hecho revelador que él insinuaba que había generado el daño. Entonces nos llamó la atención, digo, si este es el hecho revelador, ya se puso de manifiesto por el informe de la administración concursal que tiene que emitir según se declara en el año 2014, ¿cómo me viene ahora en el 2021 a pedir unos daños, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que se puso de manifiesto. Luego, lo segundo, con respecto a esa venta de camiones y demás, pues se demostró que en la contestación dice, no es que fueran destinados a que se lo quedara él, lo destinó a pagar a acreedores. Culpabilízamelo no por el hecho de haber ocasionado un daño, culpabilízamelo porque no siguió el criterio de la ley concursal. Ojo, no está yendo por el cauce debido. El cauce debido para este caso es el propio procedimiento concursal. No sé si José María, sí. Bueno, más o menos muy claro. Y ya por último, creo que es muy relevante hablar del tema de la prescripción. Hablar de tanto tiempo, no sé si algún matiz aquí. Aparte de que no había nexo causal entre el daño que él alegaba con respecto a la sociedad, porque no había daño a la sociedad, si acaso los acreedores, que es un matiz importante para aquellos que nos pueden estar escuchando, vean ese vídeo, que no es lo mismo el daño a los acreedores que el daño social. Aparte de que no había ese nexo causal, lo fundamental, había prescrito. Y la prescripción
a pesar de que el monopolio en exclusiva para ejercer una acción contra el administrador, una vez que la empresa está en concurso de acreedores, corresponde al administrador concursal, afecta de manera igualitaria. Es decir, son 4 años que establece la ley de sociedad de capital. Y por tanto no me puede venir después de 7 años a ejercer una acción de responsabilidad, ¿no? Es verdad que se amparó en el hecho de que entre medias había ejercido una acción penal y ahí intentó defenderse, pero la acción penal que inició por insolvencia punible fue archivada porque el juzgado de instrucción que llevó el caso vino a determinar que no había delito y además dijo lo siguiente, dice, si hay algo será que el administrador social no ha seguido los criterios de la ley concursal, pero aquí no hay delito y ya nos abrió la puerta para decir tampoco hay delito societario o responsabilidad societaria. Bueno, yo creo que la verdad es que ha quedado bastante claro. Creo que la defensa es impecable y de hecho el caso está subido, lo podrán ver todos los usuarios. Lo que sí que me gustaría es que le dieses un consejo a un abogado que se encuentra en esta situación de encontrarse con un incidente concursal, para que no le tenga miedo, y qué le dirías de cómo encauzarlo. Pues lo primero, la administración concursal comete fallos también, hay que poner entredicho muchas veces, y lo primero es ir parte por parte. Lo primero, como dice el Cholo Simeone, partido a partido. Para el primer partido lo que tenemos que hacer un administrador concursal, a ver si se han cumplido o no, si se dan los presupuestos para ejercer la acción, en este caso la prescripción, que la había pasado más de tiempo, que también tiene su responsabilidad. Entonces, primero analizar los aspectos formales, que en este caso fue lo primero que se ventiló el juez, que por cierto, los jueces lo primero que quieren es, si ven causa formal para que una cosa no vaya más, pues encantado, porque se quita un procedimiento. Eso es lo primero. Y luego la cuestión de fondo, pues obviamente analizar el caso en profundidad, hacer acopio de pruebas y determinar, más allá de la prescripción, que en este caso se acordó, es las pruebas que determinen, en el caso de la responsabilidad, el nexo causal. Efectivamente lo que me está diciendo el administrador o quien haya puesto una demanda contra y eso más allá del tema concursal, efectivamente lo que me está alegando como hechos que son culpas del administrador realmente han causado ese daño a la sociedad, ¿sí o no? Y en este caso no era así. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por explicar el caso. Ya digo que tienen todos los documentos disponibles y nos vemos en otra edición de Casos Reales.